Martín Burgos, del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, vamos a la macroeconomía. ¿Cómo nos ordenamos? Nos conocemos acerca de Martín Burgos, Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, ¿cómo nos ordenamos? Sergio Massa. Sí, desde la política, en un principio. Bien, desde la política. Yo en la editorial arranqué, dije, a ver, vos viste que previo a lo que está pasando ahora, en el mes pasado decía, bueno, no tiene plan. Sergio Massa se puso, bueno, que el dólar no supere a 300, esa meta la cumplió. Sí. Esa meta la cumplió. Se fijó metas en materia de emisión monetaria, ¿sí? Y la única que en el encuentro con el Fondo Monetario, que lo estaremos viendo estos días en los medios de comunicación, no va a poder cumplir con las metas que le pide el Fondo de Acumulación de Dólares. No obstante, el dólar soja parece que empieza a funcionar. En una entrevista que le hice el día de ayer a Antonio Aracre, tira más optimismo del que uno tiene, pero bueno, es un referente del sector empresario. Que diga que puede conseguir más dólares de lo que tiene previsto no es un dato menor en este escenario de crisis. Ahora te escucho a vos. Sí, me parece que, digamos, por un lado, la crisis financiera que vivimos desde junio es una crisis que, ya lo dijimos acá, no era una cosa muy grave, en el sentido que se podía manejar perfectamente desde los bancos públicos y los distintos fondos que hay. No obstante, se le escapó un poquito la tortuga y bueno, todo eso generó la zozobra, el impacto sobre el dólar que tuvimos. Simplemente hay una conclusión bastante rápida a esto, es que cuando tenés dólares, el dólar paralelo enseguida baja, vuelve a niveles o perspectiva de tener dólares, porque hoy por hoy lo que hay es perspectiva de tener dólares, ya enseguida lo dominás al dólar paralelo. Pero, disculpa, ¿puedo interrumpirte acá? No sí, lo tomes a mal. ¿Sabes por qué lo digo? Porque a veces como la gente te pregunta a diario en los medios, no solamente por la formación económica, te pregunta, y bueno, mirá los dólares financieros, mirá el MEP y contá con liqui. Para no entrar en el debate del dólar blue, ¿sí? Claro, sabemos que bueno, que de alguna manera si lo miramos en el horizonte se va acomodando entre los financieros. Sí. Eso visualizás una mejora ahí. Sí. Hay que ver cuánto, obviamente, pero bueno, eso es muy difícil siempre de pensarlo. Pero bueno, una crítica también a todo lo que se hizo en estos 2 años, que evidentemente se podría haber acumulado mucho más reservas y se le dio a las grandes empresas la posibilidad de pagar sus deudas en dólares. Y hoy por hoy lo que estamos viendo es que las pymes, por ejemplo, no pueden importar los bienes de capital e insumos que necesitan para producir, con lo cual eso tal vez más que tanto que como este hecho de que las grandes imponen los precios y las pymes tienen que agarrar los precios que ponen las grandes, es tan importante como esos fenómenos en la relación entre grandes y chicas, el hecho de que las grandes se hicieron de las reservas que se acumularon en 2020 y 2021 y las pymes en este 2022 se quedaron sin reservas para poder pagar las inversiones que necesitan y quedan un poco presa en el mercado interno y muchas veces terminan en algunos segmentos del mercado presa del único proveedor, que es un proveedor nacional. Sí, eso digamos, me parece importante. Y tal vez más importante que el tema del acceso al crédito de las pymes. Muchas veces uno cuando habla del otro lado, tal vez hablando con los funcionarios, lo que te dicen es que a veces hay créditos otorgados, pero a las pymes no le otorgan efectivamente el bien de capital, porque es un bien de capital importado, con lo cual queda un poco en el medio. Las pymes tienen el crédito, pero no pueden importar el bien de capital. Entonces, como resultado de todo esto, me parece importante mencionar esto y sosteniendo un poco los datos que se presentaban recién. Empieza a haber una recesión de la macroeconomía debido al hecho de que no se importa más y entonces eso te termina parando la producción. Y no es que ese freno a las importaciones es algo que constituye un camino hacia el desarrollo y la sustitución de importaciones. Porque no es algo programado, no es algo planificado. Es algo reactivo. Sí, es que no hay más dólares para importar. Entonces, punto, te paramos la producción. Y eso es lo peor que puede pasar, porque te impacta directamente el empleo y te impacta datos importantes después como el desempleo. Estás lanzando mucha claridad en los conceptos ahí de la gran empresa, la medida. Entonces, vamos a este tema. Buenísimo lo que está diciendo, pero la pregunta que se la puede hacer uno acá o la gente allá por la ansiedad, los trabajadores, todos los profesionales, todo es, bueno, ahora se cortó. Si de alguna manera Sergio Massa consigue incorporar dólares, ¿le podrán abrir el grifo para que se importe bien y no se importe mal? Bueno, eso es toda la discusión. Sí.
porque ya se ha producido un excedente comercial en el 2021. Sí. 2 años en los cuales tuvimos unas exportaciones Superior a las importaciones, fenomenal. No obstante, todo eso se fue dilapidando en distintas cosas que al fin y al cabo los lobbies van y te piden, y está bien que sea así, pero eso en términos macroeconómicos, ceder a los lobbies no es algo bueno. Claro. Entonces hay que tener, yo siempre digo un poco, la suma de los lobbies es menor a la totalidad, que la totalidad sería un buen proyecto de país. Sinergia negativa. Exactamente. Un buen proyecto de país con claridad respecto a la importancia de las pymes, de que es relevante que las divisas que estén disponibles debido a las exportaciones se dediquen a efectivamente proveer de maquinaria para las inversiones de las pymes, de esa forma que pueda crecer el mercado interno, que pueda crecer incluso las exportaciones de las pymes, porque obviamente una cosa tiene que ver con la otra. Me parece que eso es tener un buen proyecto de país, y lo que no puede pasar, y yo creo que esa es la gran duda que uno siempre, digamos, o por lo menos la gran discusión que uno tiene, es que de cara a las elecciones, hay tal vez, de las elecciones presidenciales del que viene, hay como una posibilidad de que al haber dólares estos se vuelvan a dilapidar de nuevo en los distintos pedidos que hay de los distintos sectores sociales, en un escenario en el cual las reservas se están volviendo obviamente un objeto de disputa y de redistribución del ingreso entre los distintos sectores. Clarísimo. Y eso a veces no se visualiza tan bien, porque es tal vez un poco teórico, es guita, con lo cual no queda claro para la gente. Me parece que las pymes lo tienen que tener muy en cuenta, porque obviamente es hacia donde vamos.